de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 32. Bien, Pablo escribiendo a la iglesia dice lo siguiente: grande es este misterio, es decir, la unión de dos personas en un solo cuerpo. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Ahí terminamos la lectura de la Escritura. Ahora, el apóstol Pablo en el verso 32 dice esta verdad: grande es este misterio. ¿Qué misterio es tan grande para la mente de Pablo? El apóstol Pablo lo ha dicho en el verso 31, en la última parte: los dos vendrán a ser una sola carne. Y después de que Pablo hace esta afirmación, los dos vendrán a ser una sola carne, entonces continúa con esta exclamación: grande es este misterio, el misterio de la unidad, el misterio de que dos vengan a ser un cuerpo, es algo realmente grande. Pero observen cómo dice: pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Es como si el apóstol Pablo está hablando acerca del matrimonio, está dando algunas explicaciones y luego dice: los dos, el esposo y la esposa, vienen a ser una sola carne. Y luego quizá él está en un momento de alabanza diciendo: qué grande es este misterio. Y luego regresa a la tierra, regresa a lo que está hablando y les dice y escribe: pero yo me estoy refiriendo a la relación de Cristo y la iglesia. Así que estos versículos nos proponen por lo menos dos preguntas. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Y cuál es la razón de su existencia? ¿Qué es el matrimonio? Si nosotros, hermanos, nos quedamos con una respuesta humanista a esta pregunta, ¿qué es el matrimonio? Bueno, pudiéramos dar algunas respuestas como: es un contrato social entre un hombre y una mujer, o en estos tiempos de mayor libertad, entre dos personas que quieren casarse, sean del mismo sexo o diferente, aunque eso ya rompería con la estricta definición de un matrimonio. Pero la gente que no conoce la palabra de Dios y que no sabe distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda, llega a ese tipo de formulaciones, de respuestas. ¿Qué es el matrimonio? Si nos quedamos solamente con los conceptos del mundo, de la sociedad sin Cristo, podríamos quedarnos en esa parte. El matrimonio es un contrato social, donde dos personas se ponen de acuerdo para vivir juntas. Eso para muchos es un matrimonio. ¿Cuál es la razón de su existencia? Bueno, algunos dirían: la razón es la estabilidad social, o la procreación, o el bien común, o pudiera encontrarse una decena de razones por las cuales el matrimonio es necesario o el matrimonio se justifica. Pero a la luz de la palabra de Dios, hablando sobre lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, él nos da una respuesta mucho más grande, mucho más importante a estas dos preguntas: ¿qué es el matrimonio y cuál es la razón de su existencia? Y en esta tarde, hermanos, quiero responder a esta pregunta: ¿qué es el matrimonio?, sobre la base de estos versículos que vamos a ver en el capítulo 5, y para que nosotros podamos entender cómo el matrimonio tiene un papel mucho más importante que el bienestar social, mucho más importante que la estabilidad de una sociedad. El apóstol Pablo escribe en el verso 32: grande es este misterio. ¿Qué es el matrimonio? Pudiéramos decir que el matrimonio es la unión de dos personas, y hasta ahí quizá podamos tener un acuerdo con la definición de un matrimonio social. Un matrimonio es la unión de dos personas que están de acuerdo en casarse. Pero nuestra definición no se queda ahí, porque el apóstol Pablo, al decir que el matrimonio, o en el verso 22, al decir que la unión de un hombre y de una mujer es el símbolo o la imagen de la unión entre Cristo y la iglesia, podemos añadir que el matrimonio es
la figura o la imagen de la relación que existe entre Cristo y su pueblo, entre Jesús y la iglesia. Así que cuando un hombre y una mujer se presentan para casarse, están cumpliendo no con una función social, sino con un propósito espiritual y yo diría incluso eclesial, que tiene que ver con la comunidad, con la iglesia, un propósito eclesiástico. Quisiera ver en esta tarde, hermanos, cómo la unión entre un hombre y una mujer refleja con mucha claridad la relación entre Cristo y su iglesia. El apóstol Pablo dice en el verso 31, en la última parte, que el matrimonio pone a un hombre y a una mujer en una relación donde ellos pueden venir a ser una sola carne. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que un hombre y una mujer vengan a ser una sola carne? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué importancia tiene esto de la unidad en el matrimonio? Y para poderlo entender, para poder entender el matrimonio, necesitamos entender la relación entre Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. ¿Alguien puede leer, por favor? Observen esto. ¿De qué está hablando el versículo 22? Primero, ¿de quién está hablando el verso 22? De Cristo. ¿Y qué está diciendo el versículo 22 acerca de Cristo? Que Cristo es la cabeza de todo. Tanto del universo visible e invisible. El apóstol Pablo lo desarrolla también en la carta a los Efesios, pero podemos quedarnos con esto: Cristo es la cabeza de todo. Cristo es la cabeza de todo. Ahora observen lo que dice el verso 23, la última parte del verso 22. Y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, aquí tenemos una definición de lo que significa ser una sola carne. ¿Qué significa ser una sola carne? El apóstol Pablo lo pone en este ejemplo: cabeza y cuerpo. ¿Qué significa ser una sola carne? Que haya una cabeza y que haya un cuerpo. Cabeza y cuerpo. Ahora, regresamos al capítulo 5. Y en el verso 31, el apóstol Pablo escribe: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. ¿Cómo en el matrimonio se hace evidente que son una sola carne? Cuando hay una cabeza y cuando hay un cuerpo. Quiero que observe esto, porque en el verso 31 el apóstol Pablo dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Este verbo vendrá lo encontramos en un futuro. Eso significa que cuando dos personas, un hombre y una mujer, vienen a casarse, ellos entran a una relación donde se va a cumplir un propósito: que el hombre sea la cabeza y la esposa sea el cuerpo. Pero esto, como escribe el apóstol Pablo, es una consecuencia futura. No sucede en el momento en el que se casan, pero entran a ese proceso, entran a esa relación donde el esposo tomará el papel de cabeza y la esposa tomará el papel de cuerpo. Sí. Ahora, ¿qué significa esto? Para que lo comprendamos mejor, regresamos a Efesios capítulo 1, verso 23. Dice: Cristo es la cabeza, o Cristo fue dado por cabeza
a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y luego tenemos una oración que es un poco complicada, la plenitud del que todo lo llena en todo. Y la pregunta aquí es, ¿quién es la plenitud? ¿La iglesia es la plenitud de Cristo o Cristo es la plenitud de la iglesia? Bueno, el texto es difícil y déjeme decirle que ha habido propuestas de los dos lados. Y grandes teólogos, por ejemplo Juan Calvino, sostenía que la iglesia es la plenitud de Cristo. Es decir, al citarle a Juan Calvino, le trato de decir que el texto no es nada fácil, porque las mejores mentes han debatido este asunto. Pero nosotros vamos a seguir la segunda, que Cristo es la plenitud de la iglesia. Es decir, que la iglesia encuentra su plenitud, encuentra su bienestar cuando Cristo es colocado sobre la iglesia como su cabeza, su autoridad, su dirigente, quien le guía. Y aquí ya nos está enseñando el propósito. Observe lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 31. La primera parte, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quién deja? El hombre. Ahora, note usted esto, porque dejar a papá y a mamá significa que es el hombre el que sale de casa a buscar. ¿Qué sale a buscar? Esposa. Sale a buscar esposa. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hombre sale de casa a buscar a su esposa y se une a su esposa para crear una nueva unidad o una nueva relación, una nueva familia donde él es cabeza y ella va a ser su cuerpo. Teniendo todos estos datos, hermanos, voy a tratar de mostrarle cómo el matrimonio en esta función de reflejar la imagen de la relación entre Cristo y la iglesia, el esposo tiene una función bien definida y la esposa tiene una función también bien definida, bien clara, donde como matrimonios cristianos, si entendemos el propósito, y aquí ya, hermanos, creo que podemos establecer un principio. El matrimonio no tiene esencialmente un carácter egoísta. No es tanto me quiero casar contigo porque me gustas mucho. Ahora, la atracción física no está afuera. Y lo que voy a decir no suena tan romántico, pero es necesario. Creo que la idea del matrimonio entre nosotros como creyentes tiene que ver con reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Es decir, el propósito de un hombre al casarse debe ser reflejar a Cristo en esa relación de matrimonio en la que está entrando. Observe lo que dice el verso 31. Los dos, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Ahora regresamos atrás. Capítulo 5, versículo 23. ¿Algún esposo puede leer el verso 23? Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él es el salvador del cuerpo de su esposa. Muchas gracias. Hace rato les decía, cuando un hombre sale a buscar esposa y la mujer acepta casarse con aquel joven que salió a buscar esposa, lo que sucede, según la palabra de Dios, es que la joven debe encontrar su plenitud o su realización dentro del matrimonio. Quiero que observe esto, porque en el feminismo actual la mujer trunca su vida cuando se casa, pero de acuerdo a la palabra de Dios, una mujer realmente es liberada cuando se casa. El apóstol Pablo está diciendo que la iglesia encuentra su plenitud, encuentra su gloria
en estar unida ¿a quién? A Cristo, que es su cabeza. Y luego observe la relación de la misma manera, de la misma forma. La mujer cuando se casa debe encontrar su plenitud, su satisfacción, su realización en el matrimonio. Ahora, quiero que considere esto, porque el ignorar estos principios de la palabra de Dios ha llevado a hombres que al no entender su función como esposos se frustran, y mujeres al no entender su función como esposas encuentran en el matrimonio su mayor frustración. Y piensan que el problema es el matrimonio. Pero el problema no es el matrimonio, el problema es que no saben cómo vivir en esa relación de matrimonio. Ese es el verdadero problema. No saber cómo vivir en la relación del matrimonio. El hombre no sabe ser hombre, es decir, no sabe ser cabeza, y la mujer no sabe ser cuerpo, y ahí encuentran una gran frustración. Escuchamos la lectura del verso 23, donde escuchábamos que Pablo afirma: el esposo es cabeza de la esposa. El esposo es cabeza de la esposa. Observe de qué forma se hace esto. El esposo es cabeza de la esposa, como también Cristo es cabeza de la iglesia, el mismo Salvador del cuerpo. ¿Sabe cómo está el apóstol Pablo relacionando el matrimonio? Pablo está diciendo que cuando una joven se casa, en un aspecto se está salvando. Yo quiero que entienda esto aquí. En esa relación no se está salvando de salvación espiritual. No es que el esposo sea el salvador de la mujer de la misma forma, o sea, en el mismo nivel que Cristo es el salvador de la iglesia. No está diciendo eso. Entonces, ¿en qué sentido? Le repito, en que la esposa o la joven, al aceptar casarse, va a encontrar en el matrimonio su plenitud. Ese es un tipo de realización o de salvación. Porque va a encontrar un propósito que en el hogar no va a encontrar, una función que siendo hija de familia no va a encontrar. Entonces el apóstol Pablo está haciendo esta comparación. Cristo es el Salvador de la iglesia, y usted puede darse cuenta cómo en Efesios el apóstol Pablo habla de la iglesia antes de Cristo como viviendo en la corriente de este mundo, en la vanidad del pensamiento. ¿Qué significa esto? Todos nosotros antes de Cristo teníamos vidas inútiles. En lo que decíamos, en lo que pensábamos, en lo que hablábamos, en lo que veíamos, nuestra vida era completamente inútil, no servía para nada. Más allá del oficio, del trabajo, de la profesión que tuviéramos, éramos completamente inútiles. Pablo habla de una vida inútil en cuanto a palabras, hablar vulgaridades, hablar groserías, hablar mentiras, habla de acciones inútiles, como el apóstol Pablo habla en el capítulo 5 de mentiras, de desobediencias, de avaricias, de necio hablar, de fornicaciones, de adulterios. Todo eso era una vida completamente inútil, no traía ningún provecho. Y el apóstol Pablo hace esta comparación. La mujer, como hija de familia, no estamos diciendo que sea pecadora siendo hija y que cuando se casa va a cambiar, sino que lleva una vida que no tiene todo el provecho que puede tener cuando se casa. Y el apóstol Pablo está haciendo esa comparación. Regresamos al 5:23. Entonces Pablo dice: las esposas, el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Por qué Cristo es cabeza de la iglesia? Porque Él es el Salvador del cuerpo. Cuando un hombre sale a buscar a una mujer para que sea su esposa, en un sentido muy pequeño en comparación de lo que hace Cristo, está salvando a su esposa. La está salvando. Es decir, aquí entendamos también salvación como dándole un propósito específico, llamándola a una labor especial junto a él como cabeza. Entonces, ¿quién sale a buscar esposa? ¿O quién sale a buscar el matrimonio? El varón. A veces decimos o a veces dicen algunos hombres: no me casé, me casaron, o yo no la busqué, ella me buscó. Pero bueno, lo más masculino es que el hombre sale a buscar. En pocas palabras, varones,
Nosotros estamos casados con quien quisimos casar. ¿Sí o no? Yo los veo con cara de arrepentidos, pero ni modo. Nosotros estamos casados con quien quisimos casarnos. Porque esto es algo que Dios ha puesto en el hombre. El hombre sale a buscar el matrimonio. El hombre sale a buscar esa relación, ese matrimonio. Comenzamos con esto. Entonces, ser cabeza implica el liderazgo en este aspecto. Que el hombre sale a buscar esposa para sí, compañera. Y esto, hermanos, es algo que incluso el feminismo está terminando con esto. Porque en esta marcada idea de que hay igualdad sin entender las diferencias, a las jóvenes se les anima a ser ellas quien busquen la relación. ¿No es cierto? Sale y busca esa relación. Ahora, de esto lo hemos hablado. Yo quiero que usted note cómo el apóstol Pablo es espiritual sin espiritualizar. Porque él no le dice, él no está diciendo, varones, oren por la mujer con la que se van a casar y esperen a que Dios se las dé. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo más espiritual es que el muchacho salga y busque novio para casarse. Aquí el apóstol Pablo no nos está dando consejos como hoy se espiritualiza. Ora por tu compañera, pídele a Dios. El Señor te la va a mandar cuando sea oportuno, cuando sea el tiempo. El Señor te va a mandar a la compañera, a quien va a ser tu esposa. Tú nada más ora y deja que Dios te la dé. No, Pablo es espiritual y práctico. Deja a tu padre y a tu madre y busca con quién casarte. Eso es ser espiritual. Esta es un buen ejemplo de espiritualidad. Deja a tu padre y a tu madre y busca con quién casarte. Pero debes recordar que el matrimonio implica un gran misterio, que es reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Así que criemos hijos que aprendan a ser varones en ese aspecto, es decir, que aprendan a buscar el matrimonio, que aprendan a buscar el matrimonio. Ahora, criemos hijas que no se resistan al matrimonio, porque incluso muchas jóvenes pueden pensar, no, yo ni loca de pensar en el matrimonio. Tiene que haber esa doble educación. Observe, continuamos con esa declaración de Pablo, verso 23. El esposo es cabeza de la esposa, que implica es salvador del cuerpo. Luego, en el verso 25, los esposos amen a las esposas. Es decir, sales a buscar una mujer, número 1, para ser su cabeza, número 2, para amarla. Para ser su cabeza y para amarla. Por eso le decía hace rato, hombres, nosotros estamos casados con quien quisimos casarnos. ¿Qué significa eso? Tienes la obligación de amar a la mujer con la que estás casado porque tú saliste a buscar. Como decía un pastor, que no digan amén. Bueno, aquí de por sí no decimos amén. Pero aunque no lo digamos, es verdad. El apóstol Pablo dice que la responsabilidad del hombre es buscar esposa para ser su líder, es decir, para ser su cabeza, para ser su guía. Y versículo 25, para amarla. Los esposos amen a las esposas. Amen a las esposas. ¿Cuál es la obligación? Y aquí quiero mostrarle algo. En uno de los miércoles que estamos llevando un tema sobre la feminidad y la masculinidad, veíamos que
los escritores bíblicos no se enfocan tanto, y digo tanto porque sí hay, hay una enseñanza en esa parte, pero la escritura no se enfoca tanto en qué es lo que el hombre debe hacer y qué es lo que la mujer debe hacer en los aspectos de a quién le toca cocinar o a quién le toca lavar el carro o trapear. La Biblia no se enfoca en eso, pero sí nos habla de responsabilidades que van a determinar la función en la casa. Una responsabilidad. Primero, la primera responsabilidad del varón es ser cabeza, es decir, tu responsabilidad es guiar. Tu responsabilidad es guiar. Y cuando hablamos de guía, no cabe en un hombre, o diríamos, no está bien que un hombre diga, por ejemplo, en asuntos determinantes de la familia, le diga a la esposa, pues no sé tú qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con la función de ser cabeza. ¿Se da cuenta que en relación a esto, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Filipenses, en las cartas, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, antes ya vimos las dos funciones principales del hombre, ser líder y amar. Ahora voy a desarrollar la función de ser líder. ¿Qué significa ser líder? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que significa ser cabeza. Ustedes pueden ver en esta imagen la función de Cristo como cabeza de la iglesia, y lo podemos ver en esto. En el verso 1 nos habla de un Cristo presente. En el verso 1 dice, esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Qué implica ser cabeza en la familia o ser cabeza de una esposa? Estar presente en el hogar. ¿Nota usted cómo el Señor Jesús dice a la iglesia, yo conozco? Ahora, conozco, dice el Señor Jesús a la iglesia, porque estoy en medio de ti. Mire, lo curioso, lo que sucede muchas veces en el matrimonio, es que una vez que se casan, el hombre se ausenta de la casa. Se vuelve completamente ausente. El trabajo lo comienza a absorber. Le digo algo que una guía, una enseñanza que le he dicho a mis hijos y particularmente a mi hijo como varón, en más de una ocasión le he dicho, no le des a tu trabajo más del tiempo necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces, él tiene funciones en casa, y le digo, muchas veces vienes y tus tareas en casa no las haces, y cuando te cases eso va a pasar. Muchos hombres llegan a casa y piensan, estuve tanto tiempo en el trabajo que no importa que esté mal esto, que no importa que esté mal aquello, lo único que quiero es dormir o sentarme a ver la tele. Eso no es de hombres. Y yo le decía a mis hijos, cuando tenía el negocio, yo no me descuidaba de la casa. Salía a trabajar, veía las cosas del negocio, pero las cosas de la casa las tenía siempre presentes. Esto tenía que estar en orden, esto tenía que estar en orden, esto tenía que estar bien. ¿Por qué? Porque mi primer lugar de guianza es mi casa. Uno de los grandes errores que cometen los hombres es que le dan tanto tiempo al trabajo que se olvidan que el trabajo cumple una función, ser un instrumento para una mejor guía y no un estorbo para ser cabeza de tu casa. ¿Cómo podemos darnos cuenta que un hombre está ausente en casa? Porque hay cosas
Puede ser una forma. Podemos verla en tres formas: los hijos, la casa y la esposa. Hijos, casa y esposa. Te pueden decir cuánto tiempo un hombre pasa en casa. Ahora, no es el tiempo que pasa en casa, porque viene Semana Santa, hay hombres que van a tener 1 o 2 días de vacaciones y va a parecer que no están en casa. Por eso el ejemplo que nos da Apocalipsis: Cristo se presenta a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras. En otras palabras, yo sé lo que está pasando en mi casa. Yo lo sé. No me lo contaron. No es que alguien me vino con el chisme. Yo lo conozco. Dice en el verso 1: ando en medio de los 7 candelabros de oro, y de ahí la afirmación: conozco tus obras. Una de las palabras que utiliza el apóstol Pablo para, por ejemplo, para los ancianos, en las cartas a Timoteo y Tito, donde dice que sepa gobernar su casa, la palabra significa que esté de pie en su casa, que es muy similar a lo que tenemos en la imagen de Cristo, de pie en la iglesia. Y que es muy similar a la palabra obispo, que significa supervisor o sobrevedor, alguien que está al pendiente de lo que está pasando. Todos estos describen la función de un hombre como cabeza. ¿Cómo es un hombre? Hermanos, quiero decirles, ahorita estamos hablando de los hombres, espérense, la segunda parte es para las mujeres. Ustedes no se preocupen. Solo cumplan con lo acordado y no hay problema. Pero una de las funciones del hombre es que el hombre sea una guía en casa, y para eso tiene que saber qué está pasando en su casa. Tiene que saber. Porque si no, ¿cómo va a guiar? Si Cristo no está presente en la iglesia, por eso le decía en el verso 5 del capítulo 2, dice: por tanto recuerda. Ahora, ¿nota usted cómo aquí tenemos el ejemplo de liderazgo? Un hombre sabe lo que está pasando en casa, pero ser guía no solamente significa decirle a la esposa: oye, ¿por qué no te has encargado de esto y de aquello? Sí, pero es que yo no sé. Pues no sé tú, a ver cómo le haces. El Señor Jesús le dice a la iglesia: por tanto recuerda, es decir, diagnostica el problema y establece la solución. Eso significa ser guía, decir qué está mal en casa y decir cómo se va a corregir. Decir qué está mal en casa y establecer la solución. Participando, sí. De hecho, vamos a ver en la tarea de la mujer como coayuda cómo funciona, pero la responsabilidad es del hombre. La responsabilidad del hombre, observen que el Señor Jesucristo no le dice a ninguna de las 7 iglesias: pues ustedes vean cómo le hacen. Yo ahí les echo la mano en lo que necesiten. Ustedes cuenten conmigo. No, el Señor Jesús dice: recuerda de dónde has caído. Es decir, les señala directamente el problema, pero también vemos aquí que el liderazgo no implica una imposición, porque ningún hombre está trabajando con piedras, por decirlo así, sino trabajamos con seres humanos. El apóstol Pablo dice, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia: recuerda de dónde has caído. ¿Qué implica el liderazgo? Que el hombre no obliga a su esposa a que haga algo, pero él guía, y entonces también sobre la guía que está dando, da la libertad para que se haga lo que se está señalando. Ser líder o ser cabeza no significa ser capataz, porque muchas veces nos acostumbramos a eso.
a que se hagan las cosas como cuando nosotros lo decimos, y perdemos o nos olvidamos también del aspecto de la libertad que estamos o que debemos tomar en cuenta. Nuestras esposas, nuestros hijos no son robots o que se programan, sino que también deben o tienen esa libertad de actuar sobre la base de lo que se está guiando o de lo que se está enseñando. Como la iglesia debe responder a Cristo, como la iglesia debe tener esa función en relación a Cristo. En el primer punto, entonces, de Efesios establece que el esposo es cabeza de la esposa, y esto implica un gobierno, una guía, una dirección, pero luego también lo contrasta, o más bien lo equilibra con el otro aspecto de la función del esposo. Otra función del esposo es amar a su esposa. Mire, si yo soy líder sin amor, a lo único que me dedico es a mandar. Haz tú esto, haz tú aquello, y quiero que me lo hagas así, y así, y así. Bueno, eso lo hace cualquiera, pero en el matrimonio no es así. Porque viene la parte que equilibra. La otra responsabilidad del esposo es amar a su esposa. Y cuando amas, lo que te importa no solamente es que se hagan las cosas como tú dices, sino alcanzar un fin mayor que solamente el cumplimiento de aquellas cosas que estás pidiendo. Observe lo que dice, regresamos a Efesios capítulo 5, observe lo que dice el verso 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Recuerda usted que decía en un principio que la unión en una sola carne no es algo automático? No es que el pastor o el juez dicen, los declaro marido y mujer, e inmediatamente, como por arte de magia, estos dos se convierten en uno. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando una clave. Él dice que la obligación de que este nuevo matrimonio o que este matrimonio llegue a ser una sola carne depende de dos cosas. Comenzamos con la responsabilidad del esposo, que él sea cabeza, pero que también sepa amar. Así que la unidad en el matrimonio depende de esto, que él guíe y que él ame. Y lo tercero, que vamos a ver más adelante, que ella se sujete. Si falta alguno de estos elementos, aunque tengamos a dos personas viviendo en la misma casa y con hijos, no han alcanzado el propósito del matrimonio, que es la unidad. No lo han alcanzado. ¿Por qué? Porque para que haya unidad debe haber una cabeza, que la cabeza ame y que el cuerpo se sujete. Eso es unidad. Y para eso hay que trabajar. No se da por automático. Hay matrimonios que tienen 20, 30, 40, 50 años de casados y no han alcanzado esta meta. No la han alcanzado. ¿Por qué? Porque no se han cumplido con las funciones. No es porque el amor acaba. No. La razón es porque no han cumplido con las funciones. El hombre probablemente ha fallado en ser cabeza y en amar, y la mujer ha fallado en sujetar. Y entonces no tenemos un cuerpo. Y puede ser que el hombre sea muy trabajador, que sea un hombre muy responsable, que nunca falte nada en casa, pero no es guía, es decir, no es cabeza. Puede ser que la mujer sea muy hacendosa en el hogar, que tenga todo en orden, que cuando llegue el esposo ya está la comida, que cuando el esposo busca algo ya lo tiene. Puede ser, pero si no han cumplido con esta función, él de guiar y de amar y ella de sujetarse, no son un cuerpo. No son un cuerpo. ¿Por qué? Se hace evidente en las decisiones que se toman. Puede ser, hay matrimonios que funcionan bien hasta que hay que tomar una decisión. Ahí se hace evidente la falta de unidad. Todo está bien. Pero cuando hay que tomar una decisión,
Sí, más si los niños son pequeños, el esposo dice, ¿y por qué le pegas al niño? Y la esposa dice, pues tú dile algo. Y te das cuenta que todo funcionaba bien hasta que hubo una decisión, te das cuenta que no hay unidad. ¿Por qué? No hay una guía, no hay quien ame y no hay quien se sujete. Hay hombres que han llegado a una conclusión como esta: yo prefiero no decirle nada a mi esposa para no tener problemas con ella. Hay mujeres que han llegado a las mismas conclusiones: yo prefiero que hacerlo yo a decirle a él que lo haga porque terminamos peleados. No hay unidad. No hay unidad. ¿Se dan cuenta cómo alcanzar esta meta del matrimonio no es fácil, no es sencillo, requiere del trabajo de cada uno de los involucrados en el matrimonio, el esposo y la esposa? Que el esposo realmente sea hombre en casa, es decir, que el esposo realmente cumpla con la función de ser cabeza y que la esposa cumpla la función de ser el cuerpo. Que él sea quien liderea o ejerce el liderazgo y ella quien se sujeta. Solo así se alcanza la unidad en el matrimonio. Solo así se puede lograr esa unidad deseada en el matrimonio, que de otra manera no se puede alcanzar. Ahora, el apóstol Pablo enseña que Cristo ha trabajado para esta unidad. ¿De qué manera? Cristo ha salvado a la iglesia, Cristo la ha limpiado, Cristo la ha santificado, la ha purificado. Hay una función. ¿Por qué la iglesia viene a ser una con Cristo? Porque Él ha trabajado por ella. Y esto es el ejemplo. El apóstol Pablo está mostrando que la única forma en que se alcance la unidad en el matrimonio es que el hombre comience a trabajar por esa unidad. Por eso esto es algo importantísimo. El pecado nos afecta precisamente en aquello que es nuestro llamado. Y nos dedicamos a trabajar en algo que sustituye el trabajo en casa. Para la mayoría de hombres es mucho más fácil trabajar tiempos extras fuera de casa que estar en casa y ser activos. Es mucho más fácil. Incluso hasta conveniente. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo llego, ya los niños están dormidos, no tengo que lidiar, no tengo que pelear. A lo mejor hasta mi esposa ya está dormida y ya no tengo que enojarme con ella, que hablar con ella. Puede ser hasta conveniente. Pero la función del varón es trabajar en casa para que se consiga esa unidad en el matrimonio. Quiero que lo entiendan bien. La unidad en el matrimonio nunca será automática. No va a suceder, y quiero que lo entienda, no va a suceder porque veas una película, que te vayas al cine con tu esposa. No estoy diciendo que esté mal, pero eso no va a traer unidad. No va a suceder porque la lleves a cenar, porque le compres flores. No va a suceder con eso. Si no haces lo que debes hacer para que suceda, te vas a conformar con cosas que maquillan la situación, pero no vas a tener unidad en tu matrimonio. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ahora, el apóstol Pablo explica en el verso 5. Los esposos amen a las esposas, verso 25, del capítulo 5. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso le decía hace rato, nosotros estamos casados con quien quisimos casar. ¿Qué significa eso? Que tú te casaste con la persona a la que quieres entregarte. Cristo murió por un pueblo por el que quiso entregarse. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso: Cristo se entregó por la iglesia. Esa entrega, hermanos, tiene un propósito: santificar. La unidad en el matrimonio depende más de lo que nosotros como cabeza hagamos que de lo que ellas hagan. En otras palabras, hermanos, la esposa siempre va a responder porque ella ha sido diseñada para responder. Una mujer pueden suceder dos cosas: que nunca se haya fijado en el muchacho hasta que él comienza a buscarla, ¿cómo se dice?
cortejarla, gracias, y ella responde. O que incluso viéndolo va a esperar a que él comience el cortejo, pero la mujer ha sido diseñada para responder, no para iniciar. Y esto es normal en toda la vida del matrimonio. Les decía, y quiero recordarle también a ustedes, hermanos, tomando en cuenta este principio, que la mujer ha sido diseñada para responder, en un sentido, no absoluto, porque ellas tampoco son inocentes en todo el proceso del matrimonio, pero en un sentido, el carácter de la esposa es la respuesta a nuestro trato a ellas durante todo el tiempo que llevamos casados. Y digo en un sentido porque también ahí implica muchos otros aspectos. Esto no es para que usted le diga al esposo, ya ves, yo soy así por tu culpa. En un sentido, ellas han respondido a nuestro trato. Usted puede darse cuenta que la esposa va a responder generalmente a la iniciativa de usted. Si usted como varón la trata mal, ella va a responder mal. No es excusa, pero podemos ver cómo funciona la relación. No estoy diciendo que esté bien, pero no nos hace mal observar que al ser diseñadas para responder y al estar también dañadas por el pecado, se hace muy normal que ellas reaccionen a nuestro pecado. ¿Cómo? Con pecado. No es excusa, es una observación, porque fueron así diseñadas. Entonces, pastor, cuando suele suceder que la mujer en vez de responder es la que inicia, ¿no? Bueno, fuera de conocimiento de la palabra de Dios, y que así empiece un matrimonio, solamente Cristo puede venir a ordenar este matrimonio. Sí, solamente Cristo. Y de hecho el apóstol Pablo está escribiendo esto porque por lo que vemos había serios problemas en los matrimonios de la iglesia de Éfeso. Y esta enseñanza que Pablo les da a la iglesia tiene como propósito corregir todos esos problemas, errores, defectos en los matrimonios de la iglesia de la Odisea o de Éfeso, cualquiera de esas ciudades. Así es. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Yo quería pasar con el tema de las mujeres, pero ya no me va a dar tiempo. Un poco, no es absoluto. Sí, hay un grado de influencia. Hay un grado de influencia. Incluso, ¿recuerdan ustedes cuántos años pasó Israel en el desierto antes de entrar a la tierra prometida? 40 años. ¿Saben por qué? El Señor en uno de los profetas les dice, te llevé ahí para que te olvidaras de tus viejos amores. O sea, te llevé ahí para purificarte, para que dejaras de reflejar esa relación que tenías con tus otros dioses. Y hay una relación en el matrimonio. Cuando la esposa llega al matrimonio, va a reflejar generalmente la relación de la familia, cómo era el papá, cómo era el entorno familiar. Y hay un proceso en el que comienza a adaptarse a su nueva relación, pero depende del trabajo del esposo, que la ames y busques santificarla. Por eso es recomendable, pastor, que las personas que inician un matrimonio vivan aparte, para que ya no tengan influencia ni de la familia del esposo ni de la familia de la esposa. Sí. Así es, porque en ese proceso, les repito, esta unidad no es automática, no es los declaro marido y mujer, que en el momento son uno. No. Los primeros años van a pasar por un proceso donde él tiene que aprender a ser cabeza y ella va a tener que aprender a
sujetarse. Lo que pasa en esos primeros años determina el resto. Muchos de los hombres dejan el matrimonio en los primeros 5 años. ¿A qué me refiero dejan el matrimonio? No solamente que se vayan de casa, se divorcien, sino que simplemente aprenden a reemplazar su matrimonio con el trabajo, con el fútbol, con el... Digo fútbol porque es lo más común, ¿no? No porque les esté diciendo a los que traen playeras deportivas. No, sino porque es lo más común. Con las amistades abandonan el matrimonio en esos primeros años. ¿Por qué? Porque empiezan esas luchas. Lo vamos a ver más adelante, pero empiezan esas luchas. Es que yo no conocía el carácter de ella, es que ella es muy así, es que le digo algo y me responde, es que es floja, es que mi mamá me tenía todo, es que esto, es que aquello. No, el verdadero problema es que no sabes ser cabeza y no sabes cómo guiarla a ella y ella no sabe cómo sujetarse a ti. Resuelvan eso y van a tener un buen matrimonio. No lo resuelvan y viviendo en la misma casa van a vivir separados. Bien, ¿alguna duda, algún comentario? Pensaba terminar las 2 partes en este domingo, pero bueno, la segunda parte la vemos el próximo domingo y seguimos con el paréntesis final. Sí, por eso Pablo está dando estas instrucciones, porque creo que Pablo está viendo que muchos hombres no han aprendido a ser cabeza de sus hogares. Y ellos podían poner como pretexto, bueno, Pablo, es que mi papá era así, o yo no tuve papá. Por eso es que Pablo comienza partiendo de un punto fundamental que es común a todos los creyentes: Cristo es la cabeza. No tuviste papá, tu papá fue un mal ejemplo, o te trajeron en una cajita, sea cual sea tu origen, ahora tienes un nuevo origen. Cristo es tu cabeza y Él va a ser tu modelo para ser cabeza. Cómo dirigir y cómo amar. Ahí termina con todos nuestros pretextos. Con todos nuestros pretextos. Comenzamos de nuevo. Quizá algunas cosas buenas las mantenemos, pero toda la base es completamente nueva. Nuestra vida es nueva, nuestros afectos, todo es nuevo. Y tenemos que ir siguiendo modelos. Nuestro máximo modelo es Cristo, pero debemos buscar modelos también en la iglesia que podamos seguir y que podamos imitar. Así que, varones, 2 funciones en la casa. Lo importante no es quién saca la basura o quién hace esta otra función. Lo importante es que guíes y que ames. Sobre la base de esto sabrás qué función te toca